Hey, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del Club del Futuro. Yo soy Eric Y yo soy Pablo. y esperemos que, estamos grabando como siempre los viernes. Este es un viernesito. Un Ustedes viernesillo. probablemente nos van a estar viendo un dominguito. Esperemos que su semana haya estado leve y que la próxima semana les vaya más chingón. Y con esto nos despedimos. Y bueno, muchas gracias. Gracias por ver este podcast de 1 minuto. Y pues bueno, hoy vamos a abarcar un tema muy bueno. Un tema más. Un tema más. Hoy venimos a platicarles acerca del tema de la Antártida. Pues han escuchado como muchas historias relacionadas con la Antártida y relacionadas con misterios que hay de la Antártida, sin meter misterios, o sea, sin meter nada de eso, sin ni conspiraciones ni nada. Ajá. Ya la Antártida de por sí es curiosa. Es curioso. O sea, si tú la ves en un mapa, tal cual, normalmente se representa, o sea, obviamente es como ¿cómo se llama? ¿Un globo terráqueo? O sea, si tú la ves tal cual en un globo terráqueo, no se ve tan grande como es realmente. O sea, la Antártida es enorme, es uno de los continentes más grandes que hay. Uh-huh. Y De hecho, es más grande que Europa. es más grande que Europa. O sea, de hecho caben como 5 Méxicos. Sí. O sea, yo creo. Y es más grande que Uruapan. Definitivamente es más grande que Tlalnepantla. Y eso que Claro, Tlalnepantla güey, es muy grande. es grande, güey. Pero no como la Antártida, güey. Pero no como la Antártida. La Antártida en serio es enorme. Sí, y obviamente la relacionamos mucho. Está en la parte sur del planeta. En esa parte, pues, normal. Hay ciertas épocas en donde el sol literal nada más da vueltas así. Simón. O sea, realmente, o sea, no hay, o sea, sí hay horizonte y sí hay veces que ves el horizonte. O sea, el amanecer hasta cierto punto, pero hay veces que nada más da vueltas así. Pero son como 6 meses, ¿no, güey? Sí, me parece. Sí, que hay que no se va el sol. No se va el sol. Imagínate cómo te afecta pues, al sueño, güey. Sí. Ha de estar bien ojete. Exactamente. De por sí, si ustedes, no sé si sean ustedes de los que hacen de la esto, Antártida. de la Antártida o de los que se duermen con la tele prendida o con la pantalla del celular prendida. Cuesta mucho trabajo dormirse. Lo sé porque antes yo dormía con la pantalla de mi cuarto prendida. Sí. Me costaba mucho trabajo dormir. Ahora imagínense el sol así. Sí. A mí me parece. Yo creo que yo soy lo contrario. O sea, yo sí no tengo la tele prendida rara vez. Te duermes vez. en el sol, ¿no, güey? Yo, no, tampoco, no más. Yo sí es de noche no duermo. Me quedó bien jetona. No, pero sí duermo mucho con la pantalla de la televisión. O sea, sí me duermo como viendo algún video o algo así, porque si no, no duermo. O sea, es raro. Yo pongo mi celular, güey, pero ¿Sí? le bajo el brillo a lo más que se pueda. Sí. Y y nada más me quedo con el audio. Porque Sí, ya dejar la tele prendida no me deja dormir. Sí, no, ahora de hecho, imagínate teniendo el sol durante 6 meses ahí. A mucha gente no la deja dormir. A mí me duerme. O sea, si no está la tele prendida, si no hay ruido, no me duermo. Ahí me echan un Yo no sé por qué. lamparazo y me duermo, güey. No digas más. ¿En serio? No sé por qué. Okay, o sea, sí soy raro. O sea, es algo muy raro tal vez de mí, pero sí, o sea, si no está la pantalla prendida y con audio, no fuerte, o sea, un volumen, no sé, 4 o 3, algo así. Simón. O sea, no me duermo, o sea, no me da sueño. Ya. Y ya lo he intentado así de que la voy a apagar, ya chingue su madre, voy a dormir y no me duermo. Hasta que la prendo me da sueño. Yo sí, Pero es porque te da ansiedad, güey. O sea, lo yo que creo. pasa es que te quedas pensando en otras cosas, güey. Exacto. Entonces la tele, pues, como estás escuchando y poniendo atención, pues Así te es. quedas dormido, güey. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar exactamente de la Antártida. La Antártida tiene más o menos un chingo de hielo. Bueno, actualmente tiene un chingo de hielo. Y glaciares y la chingada. ¿De ahí lo sacan los del Oxxo o no? Exactamente, sí. Los del Oxxo, de hecho, van a la Antártida, los hacen cubitos y los traen. Los meten en bolsas Sí. y los traen. Sí, aquí donde has visto que hay, no. Pues no, güey. Es en la Antártida, a huevo. En refrigeradores, nada. No mames. La Antártida. De ahí Es la Antártida, traen- güey. Actualmente la Antártida tiene como 5,000 habitantes, más o menos.
No son habitantes originarios de ahí, son habitantes científicos. O sea, son... No. Sí, realmente no hay nadie originario de la Antártida. Se descubrió por ahí de 1820 oficialmente. Pues todos los países están peleando por la Antártida. De no, es mío, no, es mío. O sea, todo el mundo quería reclamar la Antártida. No, tú vales verga. No, exactamente. No, tú vales verga. No, tú vales verga. No, tú vales verga. Simón. Así estaban todos los países. Ya actualmente ya existe un tratado que es el Tratado Antártico, que lo firmaron 12 países, en donde los 12 países quedaron en que no se iban a establecer bases militares en la Antártida. Y ahí y en las donde, pusieron. Y no se iban a hacer experimentos, digamos, de armamentistas, no se iban a hacer pruebas de armas, no se iba a hacer nada de eso. O sea, quedaron que sí, los 12 países tenemos la bandera ahí, pero nadie o sea, todos lo van a usar para motivos pacíficos. Okay. O sea, en eso quedaron. Según. Obviamente Están probando cosas. Obviamente, la verdad es que sí hay bases militares y se ha comprobado que hay bases militares en la Antártida, pero técnicamente no debería haber. O sea, ese es el punto. El tratado dice no debería haber. Sí hay, pero no debería haber. Y vamos a hablar de todos los misterios relacionados con... No todos. Algunos, porque estábamos hablando justo antes de grabar, de comenzar a grabar. Ajá. Y ahí hay muchas historias como muy locas, o sea, desde conspiranoicas y otros relatos que pues sí, no se pueden comprobar, pero son relatos de personas que han estado ahí y que les han sucedido cosillas raras. Así es. Ajá. Entonces, hoy ¿tú traes algunas historias de eso relacionado con historias que se han encontrado con cosas raras ahí? Sí. Y pero hay todavía más historias que investigando encontré que están muy locas. Hay muchas cosas documentadas, hay muchas cosas que son completamente, como dices, anecdóticas. Sí. Y hay muchas cosas que son científicamente curiosas. La Antártida, como es misteriosa, o sea, ahí se da mucho a la especulación científica. Simón, pero es que una de las cosas que pasó, que nada más les voy a darla así poquito, Ajá. que el señor Bigote de Chaplin, ajá, el Chaplin malvado. Chaplin malvado, fue en 1938 y está documentadísimo, o sea, no es un mito, o sea, no, eso no es un mito. Documentadísimo. Ya en el otro episodio, pero hoy traemos, yo traigo una historia que va relacionada con el mapa Piri Reis, y tengo otra, ajá, que está todavía más loca, y sí también se queda muy anecdótico, pero por lo menos... Sí. Da mucho que pensar. Mucho que pensar. Seguramente han escuchado del piloto Richard Evelyn Bird. Uh-huh. Sí. Ese está muy loca. Y hay muchos otros más cabrones, güey, pero ese está... La voy a dejar para el final, Simón, porque está cabrón. Y me gustaría como analizarlo al final, a fondo. Esas teorías que podrían salir de ahí. Mira, si quieres puedo empezar con algunos datos dale. científicos. Sí. Que les van a gustar. Se le clasifica como un desierto. Ahora, ¿por qué se le clasifica como un desierto? Porque a pesar de que todo el mundo lo relaciona con nieve, con hielo, con glaciares, se le relaciona con un desierto porque es árido en sí. O sea, no hay flora ni fauna. No hay flora, no hay fauna. Hay algunos fósiles que se han encontrado. Hongos, me parece, que no son indígenas de ahí, pero que se cree que... Originarios de ahí más. Que no son originarios de ahí. Indígenas de ahí. Indígenas de ahí. Que no son originarios de ahí, pero se cree que alguien... en algún punto pudo haber colonizado la Antártida desde antes y dejarlos ahí. Pero se los voy a dejar nada más en eso. Es que también, por ejemplo, si los científicos que están ahí en la Antártida, pues comen algo con semillas y pues echan acá sus heces. Sus heces. Y luego las tiran por ahí. Sí. Si por alguna razón extraña, pues puede que se generen hongos o algún tipo de microorganismo por ahí. Entonces no sería raro que se... No, realmente no sería tan raro. Técnicamente no podemos ir a visitar la Antártida. O sea, creo que sí se puede, de hecho, pero es muy difícil conseguir permiso para ir a
pisar en la Antártida. Hay algunos cruceros que van nada más a que veas los pingüinos. Aparte también es difícil conseguir un Uber que te lleve hasta allá. También no es cierto, mames. sí. O sea, Eso no llega. creo que sea tan difícil. 800 baros máximo. Y tomas la de la México, Puebla, la güey. México Puebla, güey, ya. México Antártida. Simón. Y bueno, la Antártida, técnicamente no podrías, o sea, es muy difícil que tú llegues a pisar tierra en la Antártida. Porque es hielo. Entonces, como que tierra, ¿no? Exactamente, pero a lo que me refiero con pisar tierra es que es muy difícil que tú puedas llegar a tal cual pisar hielo glaciar en la Antártida. Porque hay muchísimas trabas que los mismos gobiernos, por lo mismo de que son 12 gobiernos, ahorita me parece que ya son más, pero son 12 gobiernos los que están como ya establecidos ahí, que tienen bases ahí, bases científicas. O sea, técnicamente sí podrías, pero cuando estás ahí, pues ya te dicen, no, chavo. Ajá, exactamente. O sea, a lo que me Híjole, refiero es que no hay como una aduana que puedas cruzar como para... Híjole, yo creo que no se va a poder, te dicen. Exactamente. Y, o sea, menos que vayas por parte del gobierno por un propósito científico, o sea, tal cual que a ti te contraten como geólogo para ir a ver los glaciares, entonces sí. Pero si no, entonces lo más probable es que no te vayan a dejar ir si no tienes ningún propósito. Puedes ir a verlo desde lejos, pero nada más. Y hasta eso es difícil. Simón. Ahora, ya una vez dicho eso, todos los científicos que han estado ahí pues se han visto algunas cosas muy raras. Yo les voy a comentar algunos datos de algunos científicos que fueron y que se encontraron con cosas raras. Ok. Ahora, para llegar a eso, los glaciares antárticos son viejos en serio. O sea, son qué buen café. Son viejos en serio, muy viejos. O sea, estoy hablando de que no se han movido en 800 millones de años. O sea, tienen una estructura de 800 millones de años. O sea, los glaciares antárticos, tal cual. Ahora, una vez dicho eso, para un científico eso es algo muy chido porque puedes ver o puedes tratar de encontrar fósiles en la Antártida. Puedes tratar de ver qué hay en el agua, que son muy interesantes. Hubo una excursión rusa a un lago que se llama el lago de Vostok. Ahorita les voy a decir dónde está el lago de Vostok y qué es. También estuve viendo y como contexto les puedo decir que a pesar de que la Antártida está cubierta por capas de 3, 5, 10 kilómetros de hielo. Sí, y hasta más. Se ha encontrado que abajo de ese hielo hay ríos. Exactamente. Hay un lago. El lago de Vostok. Uh-huh. Ese lago está abajo de 2 a 3 kilómetros de hielo. Uh-huh. Ahora, lo que mantiene ese lago líquido es la geotermia de abajo. O sea, es lo que lo mantiene líquido porque llega el calor. El calorcito. Se hizo como un vacío abajo del glaciar, tocando la tierra. Que ya es tierra, tierra. Eso es, y la tierra caliente por la geotermia es lo que mantiene el lago líquido. Sí. Ahora, ese lago no es pequeño, estamos hablando de, parece que son 500 kilómetros, si no estoy yo mal. Ok. O sea, es enorme el pinche lago. Ese lago lleva líquido debajo del glaciar millones de años. O sea, ¿quién sabe qué chingados habrá ahí? Entonces... Agua. Aparte de agua, güey. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en un lago? ¿Tú crees que habrá agua en el lago, güey? Sí, o sea, ya sé, te refieres a que no sabemos si hay fauna o algún tipo no sabemos qué hay. De planta. Sí, entonces, por ahí de los años 90, los rusos decidieron ir a taladrar el lago de Vostok. Taladraron, se tardaron un vergo y ya cuando llegaron... Hay dos cosas. Con taladro ahí. No mames. No, de hecho fue con pala, güey. Ya cuando llegaron, obviamente bajaron cámaras, obviamente bajaron accesorios. El miedo que tenían ellos era contaminar el lago, porque obviamente era un lago prehistórico. Sí. Entonces, pues tenían miedo de contaminarlo con el equipo, pero trataron de hacerlo pues de la manera más cuidadosa posible. De hecho, se tardaron incluso en obtener el permiso para taladrar, porque ¿por qué estarías disturbando un hábitat
perfectamente conservada, o sea, la estarías contaminando. Entonces se tardaron muchísimo en obtener el permiso. Últimamente lo obtuvieron, taladraron lo suficiente. Todo el mundo estaba a la expectativa de qué se iba a encontrar en ese lago. Lo primero que encontraron los científicos en el lago de Vostok fue una bacteria. Este científico no entendía qué chingados era esta bacteria. O sea, no tenía sentido bioquímico la bacteria para la vida que hay normalmente en este planeta. Y después no publicó ese hallazgo, eso es lo que él anunció. Después de que él anunció eso, él se retractó. Y cuando se retractó, ya no se supo más que había en ese lago de Vostok. Sí, ya no se le dio seguimiento. Ya no se le dio seguimiento. Ahora, lo curioso es que ¿por qué chingados no se le dio seguimiento a una investigación científica que estaba perfectamente válida y que ya había descubierto algo bastante valioso? O sea, no tiene ningún sentido. Simón. La teoría de la conspiración al respecto es que pues estaban ocultando algo. Sí, te digo, aunque tú tuvieras el dinero Sí, para no, ir, no. no te dejan ir. O sea, se supone que en teoría tienes permiso de caminar, pero no te dejan. O sea, sí, o sea, es muy burocrático al respecto. Es como si... O sea, si la burocracia de un país es fea, imagínate 12. es que imagínate, o sea, ¿qué tipo de cosas pueden estar ocultando ahí o que no quieren que cualquier persona sepa? O sea, lo que se dice es que realmente no hay nada que ver ahí. ¿Para qué quieres ir ahí? O sea, básicamente ese es el punto, ¿no? Pero la teoría de la conspiración es como, pues, ¿por qué no me dejas ir, no? O sea, cada vez... Sí, exacto. Me maman los pingüinos, güey. Y... ¿Sí hay pingüinos ahí? Sí, hay pingüinos. No mames. Sí. Bueno, es un tipo de pingüino, no es el pingüino. Ya. O sea, es un tipo... Porque el pingüino, de hecho, ya está extinto. Ya. Pero es un tipo de pingüino. ¿Como el de Batman? No. De hecho, esos pingüinos no eran pingüinos, o sea, tenían otro nombre. No, me refiero que si era Pingüino, el villano de Batman. ¿Crees que ahí viva el pingüino? Por supuesto. Sí, con su sombrilla, güey. Por supuesto. Exactamente. Ahí va ese güey. Exactamente. No es cierto. Y cosa que no tendría sentido que tuviera la sombrilla porque no hay precipitaciones en la Antártida. Por si se lo creyeron, no es cierto. Por si alguno de ustedes es medio pendejo. Si eres pendejo, no nos creas nada, güey. No, lo de la bacteria y que no te dejan. Eso sí es cierto, sí. Eso sí es cierto. Eso ya el güey ya no publicó más cosas, o sea, básicamente lo silenciaron, literalmente. O sea, ya tampoco tuvo una carrera, o sea, ya. No en cuanto a descubrimientos antárticos, no. Ya. O sea, ya se dedicó a otra cosa. Pero me refiero a que en cuanto al lago de Vostok, ya no hubo más investigaciones. Y me refiero a que sería probablemente una de las investigaciones más importantes en nuestra era. ¿Por qué? Porque hay bacterias y también es muy peligroso porque hay bacterias y virus congelados. Obviamente por millones de años a los cuales nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de manera de defendernos, nuestro sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto, sí es algo muy peligroso. Sí es peligroso. Entonces, no es tanto de yo voy a contaminar allá, que tanto me va a contaminar eso. Ahora, cuando estás investigando un lago prehistórico, porque no estamos hablando de un lago pequeño, estamos hablando de un lago de 500 kilómetros. O sea, es un lago enorme. Podrían vivir bestias enormes ahí. Y de hecho tiene un ecosistema cerrado. O sea, podría mantenerse vivo así. Perfecto. Entonces, lo que intentaban yo creo que encontrar era alguna clase de fósil o alguna clase de organismo viviente. De animal, Simón. Algún animal viviente enorme. Porque se da mucho el gigantismo en la Antártida y no se sabe por qué. O sea, hay arañas enormes. O sea, con enormes no me refiero a... También, pero todavía no voy a llegar a eso. Sí. O sea, me refiero a arañas marinas que son como de este pelo. Enormes. Y... O sea, que esto es como alrededor de... que unos 50 centímetros, medio metro. Sí, medio metro más o menos. Medio metro. Medio metro. De ahí viene el medio metro. De hecho, él era más chaparro, él está sufriendo de gigantismo. Simón. Y puro cabeceo. Y es puro cabeceo. Sí. Puro cabeceo. Y bueno, es lo que probablemente ellos esperaban encontrar, por lo mínimo, bacterias prehistóricas. Okay. Ya con las bacterias prehistóricas tú podrías hacer un análisis genómico
perfecto de todas las bacterias que pudieron haber estado en ese entonces. En el Cretácico en ese entonces. Ahora, ya no se supo nada de este cabrón, ya no se supo qué chingados fue de ese güey, ni nada. Pero dio paso también a otras investigaciones. Se encontró un cráter enorme. O sea, hace 65 millones de años fue cuando cayó el meteorito en Yucatán que extinguió a los dinosaurios. Okay. Ahora, este cráter es más grande, el que se encontró en la Antártida. Y se sabe que es un cráter porque hay hay anomalías gravitatorias porque hay un hoyo. No, porque está tapado. O sea, está tapado bajo 200 metros de hielo. Okay. Pero se sabe que es un cráter porque hay anomalías gravitatorias y magnéticas dentro de ese cráter. Entonces, este cráter se cree que se hizo hace 250 millones de años. Que fue por el Triásico. Ahora, en el Triásico hubo una extinción masiva obviamente de dinosaurios. De hecho, fue la extinción más masiva que se ha visto. Y hasta ahorita no se sabe por qué. Se cree que pudo haber sido por un meteorito. Se cree que pudo haber sido tal vez por un exceso de dióxido de carbono, porque también se extinguió toda la vida en el mar, o sea, por todos lados. O sea, fue la extinción más que el 98% de todas las criaturas vivientes se extinguieron en el Triásico. Y realmente es un misterio, porque nadie sabe por qué se extinguieron. Ustedes lo buscan y realmente no te pueden dar una explicación tal cual de por qué. No lo busquen, créanos. No, búsquenlo y realmente no te pueden dar una explicación de por qué chingados se extinguieron de una manera tan abrupta. Porque fue casi de un día para otro. Obviamente no, pero a lo que me refiero con de un día para otro me refiero que fue de manera muy abrupta. Ahora, cuando se encuentra este cráter y se detecta que fue hace más o menos 250 millones de años que se creó el cráter, se dieron cuenta de que tal vez eso pudo haber sido. Ok. O sea, tal vez tal vez fue eso lo que extinguió no a los dinosaurios hace 65 millones de años, sino la extinción masiva del Triásico. Son dos extinciones diferentes. A lo largo de toda la historia del planeta ha habido como 5 o 6 extinciones masivas. Varias, sí. Y eso las que sabemos, y eso es las que sabemos exactamente. Ahora, curiosamente fue hace 250 millones que se creó este cráter. Y curiosamente hubo una extinción hace 250 millones. Entonces puedes unir los puntos y decir, ok, tal vez fue eso. Pero realmente no se sabe. Lo curioso son las anomalías magnéticas y gravitatorias que hay en el cráter. ¿Por qué? Porque significa que hay algo muy denso. O sea, es sumamente denso lo que está dentro de ese cráter. Ahora, lo que a mí me interesaría investigar, que nadie ha investigado. ¿Por qué no vamos, güey? Vamos, güey, sí. Nada más deposítenos. Ahorita deposítenos unos 50 milloncitos, güey. Y nosotros vamos y lo investigamos, güey. Simón, yo me aviento ahí al cráter, güey. Agarramos pala, güey, y chingue su madre, güey. Le damos duro contra el muro. Como ¿cómo se llama este güey? El Yulai, que fue a Acapulco a ayudar con 5 palas, güey. ¿Sí viste ese güey? No lo vi. No lo veas. Qué bueno. Y estas anomalías gravitatorias, es muy raro que haya algo tan denso que esté causando genuinamente una anomalía gravitatoria dentro de este planeta. Es muy, muy raro. Ahora, este cráter, lo que a mí me interesaría personalmente ir a ver, que no han investigado, que es lo que me caga, porque tampoco ni siquiera para investigación científica es algo, es tan extenso, o más bien hacerle a la Tierra. Oye, te cayó un meteorito, ¿no? ¿Y este cráter? ¿Y este cráter? O sea, es rarísimo. Lo que yo creo que sí han investigado, pero que realmente no han publicado, tal vez, por lo mismo del secretismo, es que el cráter... mero de que el cráter probablemente tenga material del meteorito congelado, fosilizado obviamente, que nos podría dar muchísima carne de dónde sacar para investigación geológica de otros planetas, para astrobiología.
para muchísimas cosas muy, muy interesantes que no han hecho o que no han publicado, tal vez. Aparte, lo que decías de que puede haber, por ejemplo, en el lago Vostok. Sí. Es, pues, está cabrón. O sea, estaría chido poder, como investigar más y ver qué Como irte tipo, a dar un chapuzón ahí. no, deja tú, o sea, que hacer como, no sé, el rollo, güey. Un Huastepec en un el Huastepec, Atlántico, güey, en un Six Flags Sí. Harbor. Exacto. No, pero, no, o sea, fuera de broma, güey. No sé si es mentira o algo así, pero no sé si viste que hace poco se descubrieron unos caracoles Yo creo que es mentira, güey, pero... Que se descubrieron unos caracoles. O sea, ¿fósiles o caracoles? No, caracoles vivos en un volcán. Ajá. Y que se alimentaban de piedras, güey. Ah, pues sí puede ser. O sea, la verdad no sé, pero pues no me suena tan loco. Porque Sí. realmente sí hay O sea, existe algo que se llaman los extremófilos. Los extremófilos son, pues, pueden ser bacterias o animales, pues, muy pequeños que pueden soportar pues un ambiente muy hostil. Sí. Ahora, el ambiente de la Antártida es el más hostil que te puedas encontrar. Ahora, a eso voy. O sea, imagínate si de por sí ya el cráter de un volcán con lava es muy hostil. Sí. O sea, básicamente quemaría un chingo de hecho, o sea, para mí no tiene sentido. Yo creo que puede ser que no sea cierto. Esa nota que la verdad, yo vi, no güey, ajá, no tiene sentido, güey, porque o sea, de hecho todos los seres humanos, güey, o bueno, seres orgánicos están hechos de carbono. El carbono pues, se quema, güey. O sea, ese caracol tendría que estar hecho de algún material pues, que no se funde, güey, o que no se quema. Bueno, hay una cosa que se llama el tardígrado. El tardígrado es un organismo sumamente pequeño que se le llama extremófilo porque pues puede soportar lo que sea, o sea, no importa que le pongas, o sea, literal lo puedes, o sea, se ha encontrado en el espacio, güey, o sea, en las cabinas espaciales de los astronautas se ha encontrado ahí se han encontrado tardígrados. Y estamos hablando de que baja en llamas esa mierda, güey. Porque pues obviamente está pasando todas las atmósferas. O sea, baja en llamas. O sube en llamas también. Y aún así sigue vivo. O sea, estamos hablando de que sí puede ser posible. Que no es probable, no. Pero sí es posible. Ya. O sea, sí existe, hay precedentes de eso. Es raro, pero sí hay. Está loco, güey. Bueno, no sé, vayan a checar, a ver, díganos si es verdad o no esa noticia, güey. Sí. Lo vi en TikTok. No es cierto, no lo vi en TikTok. Puede que no también, porque se me hace raro que un caracol... Sí, o sea, claro, güey. O sea, puede ser otro tipo una bacteria, lo entendería, pero un caracol se me hace como muy... Sí, pues, o sea, está hecho de carbono, se quemaría sí. en chinga. Sí. O sea, no es como que vive en la lava, pero vive en los alrededores del volcán, donde el calor es muy extremo, los vapores de azufre y de todo ese... Bueno, eso sí puede ser. Eso sí, es más plausible, pero... Ajá. Pero la Antártida yo diría que sí, es incluso todavía más árido. De hecho, búscalo, dicen, le pusieron como el Pokémon de la vida real, porque hay un Pokémon que se llama así, creo que se llama... ¿Slugma? No. Sí. ¿Magmar? No. Magmar ese es uno. Magmar es el... pero ese no es un caracol, ese es el vato extraño. Slugma, creo que se llama Slugma, algo así. Algo así. Sí, yo también, como por ahí, yo le entiendo. Pero sí. Lo relacionaron mucho con ese Pokémon, güey. Pero sí. Está loco, güey. Está muy loco, o sea, estamos hablando de que hay un buen de cosas que puedes investigar ahí que no tiene ningún sentido. O sea, para mí no tiene ningún sentido que no se metan a investigar. Ya. Me parece una cosa bastante estúpida. Es que no se metan, sino que seguramente sí están investigando hasta donde se puede, güey. Porque también perforar kilómetros y kilómetros de hielo. Yo digo que sí lo están investigando y que no lo publican. También, sí. Pero aparte, perforar esas gruesas capas de hielo, no sabes si va a provocar una fractura que termine mandando todo a la fregada. Yo creo que ya hay una fractura. O sea, sí. O sea, ya hay una fractura en la Antártida, hay unos glaciares que
que les entra agua tibia del mar. Simón. Y esa agua tibia crea como una pequeña cascada. Sí. Que va deshielando. No, o sea, y va tirando glaciares al mar, lo cual es sumamente peligroso. O sea, esa es una realidad, que se fisura y que se caen algunos pedazos y luego se vuelven a formar. Es una realidad, pero me refiero a provocar una fractura. También puedes hacerlo, claro. Que rompa, pero ya no solamente unas partes, sino que realmente provoque una fractura pues, masiva. Sí. Que no sabemos qué podría pasar si todo ese hielo... No, hielo prehistórico, güey. O sea que no sabemos qué verga trae. Eso, ajá. Aparte, pues, bueno, o sea, la Antártida se conectó con varios océanos. Uno de ellos es el Pacífico, ¿no? Sí. Entonces, que se vayan todas esas bacterias. O sea, no sabemos, ¿sabes? Yo creo que por eso tampoco como que se perfora a ver qué hay en los lagos. Porque el lago Vostok es uno de muchos lagos que hay. Un chingo. Hay muchísimos lagos. O sea, tengan en cuenta que es más grande que Europa. Y Europa es grande. O sea, es más grande que Estados Unidos. Simón, la Antártida es más... O sea, creo que caben como 2 Estados Unidos. O sea, si lo divides como... Cabrían yo creo que fácil 2 Estados Unidos completos. Sí. O sea, sí estamos hablando de una cosa pinche enorme. Enorme, claro. Y pues... O sea, que toneladas de glaciares diariamente caen al mar y no se deshace esa mierda. Y diariamente caen al mar un chingo de toneladas de glaciares. Obviamente, pues no diría que son superficiales, pero son glaciares que están, digamos que... Pues en las orillas. En las orillas. Caen, o sea, pero completos. También por eso es peligroso ir, de hecho. Sí. Porque... Y de hecho es tan grande a veces los glaciares que se rompen o caen que... ¿Cómo se llama? Hay una asociación que se llama, creo que Nova o algo así. Yo pensé que ibas a hacer un chiste de Yo Mama So Fat. ¿Qué? Hay una asociación que es como la NASA en el espacio, pero del mar. NOAA creo que se llama. NOAA. Y NOAA. Y que según yo se llama NOAA, ahorita se los investigo. Lo mandó Juanga. Lo que la fundó Juanga. Y efectivamente. Y esta organización tiene micrófonos en el mar. Que no están en la Antártida, pero cerca de. O sea, en el Pacífico, en el Atlántico. Y pueden... O sea, de los sonidos más cabrones que se puedan hacer en el mar es cuando se rompe un glaciar. O sea, se rompe un glaciar de la Antártida y lo escucha Noah. O sea, y es un sonido estruendosamente enorme. O sea, que retumba y vibra por todo el océano. Ya. O sea, es increíble. Se pensaba que hay un sonido que se llama el bloop, creo. El bloop. El bloop. Que se pensaba que... O sea, la teoría de la conspiración es que es una criatura enorme, que es un kraken. Un leviatán. Que es un leviatán, un kraken o un Cthulhu. Un leviatán es una criatura, pero... Exacto. Gigantesca. Cthulhu es es como un semidios, no un semidios, un dios primordial de Lovecraft. Y muchos eran, güey, no mames, es Cthulhu, güey. No sabemos. Pero... Lovecraft tenía razón. Lovecraft tenía razón, güey. No sé cómo, pero tenía razón. Y pero la teoría más científicamente aceptada es que se rompió un glaciar. O sea, imagínate qué tan estruendoso tuvo que ser para que pensaran que era Cthulhu o que era un leviatán cuando realmente era un glaciar. O sea, estamos hablando de un sonido estúpidamente enorme. Así de estúpidamente enorme es un glaciar. Ok. Está loco. La verdad es que pues sí. Yo les traigo una... es un mapa, güey, es un mapa. Es el mapa de Piri Reis, que está relacionado con muchas otras conspiraciones, historias, teorías alternativas y tal. Pero en este caso también está relacionado con la Antártida. Ok. Este mapa fue encontrado en el año 1929. Piri Reis
fue un almirante y cartógrafo. Entonces, el mapa se piensa que fue hecho con base en mapas más antiguos. Ujú. Y de hecho, Piri Reis afirma haber usado más de 20 mapas como Ujú. referencia. O sea, pero 20 mapas más antiguos que ese mapa. O sea, ese mapa es una referencia de otros mapas. Ok. O sea, es como una recopilación, agarró lo mejor de cada uno. Sí, una recopilación cartográfica Simón. de algo. Incluso algunos de esos mapas datan desde la época de Alejandro Magno. Ah, su puta madre. O sea, estamos, para que tengan idea, estamos hablando de el 323 antes de Cristo. El 323 es cuando murió Alejandro Magno. Ok. O sea, tomando en cuenta que fue el 323 antes de Cristo. Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que una de las masas más detalladas está en el sur del mapa, que justo es la Antártida Oriental. Ok. Lo raro es que en vez de estar dibujada con hielo, o sea, representada con hielo como actualmente está, Ujú. está dibujada con montañas, bahías y relieves. ¿Y cuándo salió ese mapa? El de Piri Reis. Se encontró en 1929. 1929. ¿Y cuándo se encontró. creó? Ahí voy para allá. Entonces, está dibujada con montañas, bahías y relieves que hoy en día no se pueden ver. Ujú. O sea, pues no, ya está llena Sí, no, de... no. Ajá. El mapa data de 1513. 1513. Entre La Antártida me- oficialmente entre se más descubrió me la- en 1820. 1513 estamos hablando de, pues, no mames, 300 años antes, güey. Simón, 307 años Ajá. antes. Este mapa se le llevó a hacer análisis, ¿no? Ajá. El primer análisis orina? fue, sí, le hicieron análisis de orina, a ver si lo dejaban chambear o no. ¿Por qué tiene semen? Le pasaron la hiciste? luz negra. Uy, Oye, ¿qué tu hiciste cartógrafo anoche? se vino bien recio. En piel de gacela. Tenía- O sea, yo lo que sabía de ese mapa, curiosamente, era que originalmente estaba hecha en piel de gacela. Es lo que sí Simón. sé que es cierto. Le echaron mecánicos. Mecánicos de gacela y humano. Mecánicos de gacela y humano, güey. Bueno, pues el primer análisis fue en los años 60. Y se encontró Como que Ay, no es cierto. Simón. El güey que lo analizó se llamaba Charles Hapgood. Ujú. Y se dio cuenta que esa costa no coincidía con Sudamérica. Porque al principio se pensó que... Ay, bueno, aquí intentaron Que era una hacer- exageración de Sudamérica, ¿no? Ajá. Sí. Pero no. Ah, bueno, se dio cuenta que no coincidía con Sudamérica, sino con la base rocosa de la tierra de la reina Maud. No sé Ujú. por qué se le llama así, güey, pero así se le llama a la Antártida. La reina, Reina Maud. Maud. M-A-U-D. Ok, qué raro. Una zona Sí sepultada. lo he escuchado, pero yo tampoco sé por qué. Simón, no sé por qué, hay que investigar. Sí. Que va a haber segundo episodio, esto se tiene que resolver en el segundo episodio. Exactamente. O no le vamos a preguntar a ChatGPT, ya está dormido ahorita, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, no sé por qué le llaman así, pero es una zona sepultada actualmente por más de 3 kilómetros de hielo. Su teoría fue que esas rutas fueron trazadas antes de que la Antártida estuviera congelada. Ok. Entonces, la costa de la Antártida Oriental no fue conocida sino hasta 1950, güey, ni siquiera 1820. Ok. Fue en 1950, cuando se hicieron estudios... Bueno, esa zona, la Antártida Oriental, Ah, sí. porque la Antártida ya se conocía desde mucho 1820 se Simón. descubrió. Pero, según yo, en 1950 fue cuando empezó ya el tratado ya chingón. antes. Simón, pero esa zona de la Antártida Oriental no era conocida, o sea, no estaba cartografiada Ok. por pues, los cartógrafos modernos, güey. Ajá. Ajá. Ah, y de hecho la descubrieron cuando se hicieron estudios sísmicos con radares. Ujú. Ya que antes de que existieran, pues obviamente estos radares, no era posible encontrar esa zona ni siquiera con una expedición. Sí, no. Entonces, bueno, lo curioso del mapa es que es preciso en coordenadas y está dibujado de manera tan precisa que sugiere
amplios conocimientos en trigonometría. O sea, está bien cartografiada, o sea, está... Como si hubieran ido ahí, ¿no? Simón, sí, o sea, está como con los relieves y que la bahía y tal. O sea, está... El nivel de detalle es bastante amplio. Y coincide, te digo, bueno, lo que hacen con el radar es enviar, pues, sonido o algún tipo de vibración. Que rebote y... Que rebote y te muestra la forma. Una forma, pues, más acercada a lo que es. Uh-huh. Entonces coincide mucho con la forma que muestra el mapa. Que técnicamente no tenía... O sea, no tenían técnicamente los cartógrafos en esos tiempos tecnología como para ser tan precisos, ¿no? Ajá. Y no, y aparte, o sea, imagínate que... Pues los mapas, o sea, sobre todo antes de que se descubriera. Es que el mapa de Piri Reis, te digo, no es que él haya navegado y cartografiado cada uno de ellos. Él recopiló. Es recopilación, güey. O sea, quiere decir que alguien hace muchísimo tiempo ya había estado ahí. Ajá. Y lo vio con sus propios ojos cómo era. Tal vez incluso hasta pudo haber navegado en el río. Océano Ártico. No, en el río que decías. No, lago Vostok. En el lago Vostok. No, el lago Vostok ya tiene millones de años, güey. Bueno, o sea, me refiero a que pues pudo haber pasado por esas partes, pues. Ah, sí, tal vez. Tal vez, sí. Porque, bueno, para ponerlos en contexto, no se ha encontrado ningún vestigio de que algún ser humano o algún ser haya vivido ahí. Uh-huh. Ajá, entonces, sin embargo, sí se ha encontrado como restos de vegetación, fósiles de vegetación. Sí. Pero restos como, no sé, como vestigios como ollas, que sus vasitos, que... Sí, que o sea, herramientas y tal. Exactamente, o sea, se sabe que por ahí hace 100 millones de años... La Antártida sí era, o sea, era un lugar... Era habitable. Era habitable, pero me refiero a que era un lugar hasta tropical. Sí. O sea, estamos hablando de tropical. Que era... O sea, había árboles, había vegetación, había dinosaurios, o sea, árticos, o sea, prehistóricos. O técnicamente lo que es científicamente aceptado, hace 100 millones de años sí era un paraíso verde porque se han encontrado fósiles de fauna y de flora y de todo tipo de cosas. Sí, pero no de animales. Sí, de animales sí se han encontrado. ¿Cómo de qué? No me acuerdo, pero creo que eran animales marinos y animales de otros. Pero son animales del Cretácico, o sea, del Triásico, o sea, de que se han encontrado fósiles tal cual. Pero aparte, ¿no crees que hayan sido arrastrados? Pudo ser también, otros lados. También o sea, pudo ser también, pero tampoco, o sea, yo no descarto que hayan estado ahí. Ponle tú animales, pero, o sea, lo raro es que te digo que no se han encontrado restos fósiles o huellas humanas o algo. Yo tengo una historia al respecto. Qué loco. Bueno, qué bueno que mencioné. Bueno, aquí voy a parar eso para que ahorita nos cuentes. Entonces, bueno, resulta que en los márgenes del mapa hay anotaciones en otomano antiguo. Y lo que dicen, estas costas no fueron dibujadas por mí. Fueron copiadas en manos de sabios marineros que ya nadie recuerda sus nombres. Ok. Y eso es lo que está... O sea, el mapa de Piri Reis, lo interesante es que esa zona de la Antártida está cartografiada de manera muy precisa. Y mucho antes de que oficialmente se haya descubierto. Y que hubiera instrumentos como para ver si es cierto. Porque recordemos que esta zona que está cartografiada está bajo 3 kilómetros de hielo. Bueno, no sé si ahorita más, pero... No, tal vez, pero... O sea, no, o sea, a simple vista, o sea, si ustedes pasan en un barco por alguna razón, en el Uber que los lleve por ahí, no lo van a poder ver. Mira la Antártida. No van a poder ver las costas y bahías que se describen en el mapa. Ese es el dato raro. O sea, y bueno, es doble dato raro, porque ¿quién hizo el mendigo mapa ese de Piri Reis? ¿Quiénes hicieron el o los mapas anteriores? Sí. Bueno, Piri Reis hizo el mapa, evidentemente, pero me refiero a quiénes hicieron los otros mapas. Sí, porque él recopiló todo, ¿no? Güey, ¿quién pasó en barco por ahí? ¿O cómo carajo vieron que esa madre... ¿Quién pasó con LiDAR en 1540? Simón. ¿Quién llevó su dron ahí? Güey? Entonces, ajá. Su Terrenator. Bueno, y otra de las teorías puede que haya sido
o sea, que la Antártida era la ¿Atlántida? Atlántida. Sí. Sí, Esa se es sabe otra de que... las teorías, güey. Esa es una muy buena teoría, que se cree que la Antártida pudo haber sido la Atlántida o Lemuria en esos tiempos. Y hay una cosa que se llama el Shambhala, que no sé si se acuerdan cuando hablamos de civilizaciones ancestrales, que les hablé un poquito de la Tierra Hueca. Sí. Bueno, lo popularizó el cabrón que descubrió el cometa Halley. ¿Edmund? Creo que sí. Edmund, ¿no? Creo que sí es Edmund. Pero el cabrón que descubrió el cometa Halley también teorizó que la Tierra era hueca. Ahora, teorizó que la Tierra era hueca y su teoría era que las dos entradas a la Tierra hueca eran por el Polo Norte y por el Polo Sur, o sea, por la Antártida. Es muy cagado porque eso se empezó a relacionar mucho con teorías hindúes y con teorías un poquito más pseudocientíficas completamente, o ya incluso ya fantasiosas, que pensaban que la ciudad de los maestros, como le llamaban, o los maestros ascendidos, vivían en la Tierra hueca y que la entrada era por la Antártida. Okay. Y que había una ciudad completa, no en la Antártida, sino cuya entrada era en la Antártida, para ir a ver a los maestros ascendidos. Ok. Y hay muchas teorías al respecto. Obviamente actualmente eso ya se sabe que no es cierto por el descubrimiento de las placas tectónicas. Pero pero me refiero a lo que decía Halley. O sea que en esos tiempos no se sabía lo de las placas tectónicas. Ahorita ya se sabe que gracias a las placas tectónicas es como se mueven, es el movimiento continental. Pero antes se pensaba que era por otras situaciones. En este caso, realmente eso ya está casi completamente desmentido. O sea, realmente no hay ninguna, ni siquiera ligera base científica al respecto. Bueno, si base científica no, pero sí hay O sea, del Shambhala en específico. Sí, o sea, Simón. Que sí hay cosas raras ahí, sí hay. Pero del Shambhala en específico y de la Tierra Hueca, eso sí realmente no tiene casi ninguna base científica. Probabilidad de nada es cero. Eso sí es algo muy, muy importante que todo el mundo sepa aquí en este podcast. Sí hay una mínima probabilidad de que ahorita pueda entrar por la ventana un tiburón y comerme. O sea, la probabilidad es bajísima. Es casi cero, pero nunca es cero. Entonces tampoco podemos decir que es absolutamente cero que no exista la Tierra Hueca, Simón, o que no exista el Shambhala. Es que, o sea, más adelante va relacionado con la historia de Richard. Estaba buscando quién era y si es Edmund Halley. Edmund Halley, exactamente. Ahorita que comentaste las huellas, en una expedición de un cabrón que se llama James Clark Ross, en la Antártida en 1840, el cabrón encontró huellas de caballo. Mami. Pero no era un caballo gigante, o sea, era un burro. Y obviamente nadie llevó un burro ni ningún caballo a la Antártida, era una expedición humana. Ahora. ¿En serio? Y está cabroncísimo, porque eso sí está documentado. Ok. Sí, o sea, me parece que no hay fotos, pero sí está documentado en la expedición científica de James Clark en 1840. Y sí, con 20 años después de su descubrimiento, una de las primeras expediciones, yo creo. No, sí ya había fotos, pero no. Sí ya había fotos. Pero no así como las conocemos. Ajá, pero no es como que las subieran a Instagram. Y foto aquí con las huellas. Sí, la story aquí con... No, pero o sea, me refiero que... o sea, era muy difícil tomar o llevar un equipo de cámara para tomarle foto. Sí, por supuesto. No, y además también sería sumamente difícil tomar una foto Hubiera sido sumamente difícil tomar una buena foto en esos tiempos de la Antártida, porque la Antártida es puro... O sea, si tú ves ahorita la Antártida, tú la ves con composición de color, pero realmente es blanca completamente. Es blanca. O sea, es blanca. O sea, la exposición como la arreglas. O sea, se sobreexpondría de una manera estúpida, entonces realmente no tomarías nada. Ya. Saldría todo blanco, aunque yo te enfoque a ti. Entonces, pues realmente, ahorita ya se puede regular eso, pero en esos tiempos, pues obviamente no se podía. Entonces, realmente no hay ninguna foto al respecto. Eso me refería a que la capacidad tecnológica no era suficiente para vergazos. Pues si las cámaras eran... O sea, tenías que reventar un foco tal cual así. Sí, por supuesto. La exposición obviamente era como de cómo exponemos esto blanco completamente a la verga. Bueno, pues no se puede. Pero tal vez, pero no sé, estaría raro. Podría ser. Tendrías que ser un puto genio. Pero James Clark no era eso. Entonces James Clark encontró las huellas de caballo. Obviamente se lo dijo a sus compañeros.
cuando llegaron sus compañeros, pues obviamente no había. Caballo homosexual De las montañas. Ningún animal se salva. Ajá. Ese es un bonito dato, nada más era eso que quería mencionar, porque está muy cagado que se hayan encontrado este tipo de cosas. Ahora, se han encontrado también algunas criaturas. En la Antártida, como ya había mencionado antes, se da mucho el gigantismo. En arañas, en serpientes marinas también. Y con gigantismo me refiero a que te vas a encontrar una araña de 50 metros, pero pues sí hay arañas marinas enormes, o sea, hay serpientes marinas también muy grandes, o sea, se da mucho el gigantismo. ¿Crees que ese... Pero... Espera. Date. ¿Crees que ese meteorito que cayó tenga algún tipo de radiación o que esté aventando algo en el agua que les cause algún tipo de mutación? Pues el meteorito cuando cayó se destrozó. O sea, sí, güey. Pero los restos... Sí. Podría ser, ¿no? Es una teoría. Puede ser, Está loca la teoría, pero... Pues es como la teoría de la panspermia. O sea, la teoría de la panspermia es que la vida realmente no se origina... Ok, esta es una teoría interesante. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que si la vida en un planeta... se da es porque las características de ese planeta son las necesarias para que se dé la vida. O sea, por ejemplo, si hay agua, si hay oxígeno, si hay... Una atmósfera. Una atmósfera que nos cubre de los rayos UV, si hay polos magnéticos que evitan que la radiación del sol llegue. O sea, si hay lo que sea, o sea, tiene las bases perfectas para que se pueda seguir la vida. Hay otra teoría que dice que es al revés, que el planeta nunca va a ser habitable. Lo que hace al planeta habitable es la vida. La vida se adapta. Ajá, o sea, es en sí la vida. O sea, si aquí llega la vida y la teoría de la panspermia es que llega un meteorito cargado de microbios, cargado de vida, y esa vida es la que terraforma. Van a mutar para poder adaptarse a... No, terraforma la Tierra. O sea, por ejemplo, todo el oxígeno que ahorita respiramos es por la vida, o sea, es por algas que están en el mar. O sea, realmente que es al revés, que no es que la Tierra ya esté formada y se dé la vida. No, la vida terraforma el planeta que no es habitable. Ya, ok, o sea, es una teoría completamente al revés. Ajá, o sea, más bien, a lo que te refieres, o sea, por lo que entiendo es que... Sí. La vida no se adapta al planeta, sino la vida adapta al planeta. Exactamente, la vida adapta al planeta. Okay. O sea, muchos dicen que esa es Eso tendría más sentido, güey. De hecho, eso tendría más sentido. Muchos científicos se inclinan, y científicos tremendos, se inclinan a que ese es el caso. Porque si te das cuenta, o sea, todo el oxígeno que está en la atmósfera, todo el dióxido de carbono que hay ahorita, mucho en parte es por los volcanes y por los dinosaurios. Otro es todo el oxígeno que hay es por la vida marina. Mames, me antoja. O sea, ni siquiera volcán de Pastor, güey. A mí también. Pero a ver. O sea, es por la vida marina. En la vida marina hay ciertas, no me acuerdo cómo se llaman estas algas, pero son es un tipo de alga que desprende esporas que eventualmente viajan al desierto. O sea, se precipitan a la atmósfera, caen en el desierto por las tormentas de arena. Ese desierto fertiliza todo el planeta. Eso es algo que ya es cierto. Pero a lo que me refiero es que el círculo empieza con la vida. O sea, no es al revés. Ya. ¿Me entiendes? Sí es igual. Y muchos dicen que es igual con todo. O sea, que realmente lo que terraforma es la vida, no es al revés. O sea, porque antes de que existiera vida, lo cual es muy curioso... O sea, hay un periodo que se llama carbonífero, donde había mucho oxígeno en la Tierra. Okay. Muchísimo oxígeno en la Tierra. Y todos los animales eran gigantes por el exceso de oxígeno. Pero la teoría aceptada es que ya había vida en el mar. ¿Qué tal si nos estamos equivocando y realmente la panspermia es cierta y llegó la vida de otro planeta y esa misma vida empezó a terraformar el planeta? Y es lo que nosotros conocimos como es como el principio del carbonífero. Okay. Esa no es una teoría de nadie, esa es mi teoría pendeja.
basada en otras teorías que son muy ciertas, pero pues realmente puede ser. O sea, a mí también me hace mucho sentido. No sé a ti qué tanto sentido te haga, pero a mí Pues sí me hace mucho sentido. Ajá. O sea, la verdad es que... Sí. Que el... Porque el ciclo empieza con la vida. Simón. O sea, realmente no hay ningún ciclo que no empiece con vida en sí. O sea, si no había vida aquí... La teoría de cómo se generó la vida aquí es que en el mar había como geysers, por decirlo de algún... No son geysers, son como pequeñas O el caldo de la vida. cúmulos, ¿no? cúmulos de agua caliente, Ajá. donde se cocinaron todos los Geysers. ingredientes básicos de... como un caldo, exactamente, todos los ingredientes básicos de la vida y se empezó a crear los organismos unicelulares. Sí, que eran como charcos, bueno, o sea, no como charcos, Eran pero... submarinos, pero... Simón, que tenían... Pero sí eran caldos, o sea, tal cual. Sí, O sea, caldo, que era una sustancia caliente, pero que tenía microorganismos ahí, que... Lo que pasa es que... tenía aminoácidos, tenía varias cosas Sí, que bueno... cocinaron una célula. Pero la célula, o sea, lo que yo no sé es cómo haces una célula, güey. O sea, porque la célula tiene o para mí me parece ilógico, pero tal vez pueda estar mal. Una sola célula también es compleja, güey. Una sola célula es lo más complejo que hay. O sea, Está bien cabrón. Está cabroncísimo. ¿Cómo la haces, güey? O Tiene sea, su realmente... núcleo y su... no sé qué tan... O sea, tiene un... Simplemente cómo escribes el código genético, porque es... O sea, ¿qué verga es eso? No, pero aparte tiene... Yo me acuerdo, o sea, me refiero por lo que me acuerdo, no me acuerdo de los nombres. Ajá. Pero en los libros de ciencias te aparecían una célula como si estuviera cortada a la mitad y te ponían como un montón de nombres de partes así. Que Sí, o sea, están los aminoácidos, está la proteína de la célula, está el núcleo, no sé qué, está la capa que la recubre y que exactamente, no sé qué el RNA, o sea, todo lo que lo protege, una sola célula, güey. Es compleja. Exactamente, de es por sí. súper compleja, ¿cómo haces eso? O sea, es lo más complejo que hay, por eso se dice que es tan complejo que realmente no tiene sentido que se haya originado en algún punto, o sea, que alguien la creó y que la trajo aquí en la Tierra. Y al traerla aquí en la Tierra, eso es lo que terraformó la Tierra, pero no se sabe realmente. Ya. Y hemos vuelto. Pero nos quedamos con el por qué existe el gigantismo en... Bueno, es que no, de esa pregunta salió toda esta teoría. Sí, exactamente. Pero nos quedamos con la pregunta de por qué carajo se da el gigantismo en la Antártida. Pues es que realmente no hay una explicación de por qué se da el gigantismo. O sea, científicamente, la verdad es que no hay ninguna explicación de por qué se da el gigantismo ahí. O sea, por lo que yo he investigado, o sea, hay teorías, pero no hay como una certeza de por qué chingado se da el gigantismo no hay ahí. Explicación. No hay. O sea, realmente sí está muy, muy raro. Tú decías que era como... Algún tipo de mutación. Algún tipo como por el... Uh-huh. Por los restos del meteorito que tuvieran algún tipo de radiación, algún tipo de Sí, puede ser. Que estuvieran desprendiendo algún tipo de, no sé. Sí, algo que esté provocando una mutación, una mutación extrema, pero... Porque, por ejemplo, en Chernobyl, también hay pues, animales con 3 ojos o raros, ¿no? Con colores raros o... Sí, exacto. Ajá. Entonces, a eso me refería, con que si... Yo sé que la radiación la radiación de ese lugar es muy extrema. Pero qué tal si esta radiación es algo moderada, ¿no? Un poco más sutil. Más sutil, pero que cause ese tipo de mutaciones. Puede ser, la verdad es que esa es tan buena explicación como cualquiera, porque realmente no se sabe. Sí, entonces, pues es como... O sea, sí podría ser. Porque sí está raro que haya tanto gigantismo en la Antártida. Sí. Normalmente hay gigantismo también, por ejemplo, en lugares muy, muy... O sea, que tienen mucha presión submarina. Pero en la Antártida sí hay obviamente lugares sumamente profundos. Pero no se sabe si es por eso o por algo en la Antártida. Ya. O sea, realmente eso sí... Pues, no se sabe qué lo provoca. Pero, bueno, yo les traigo la historia de
Richard Evelyn Byrd. ¿De cómo? Byrd. Richard Evelyn Byrd, ok. Byrd, ajá. Este vato fue un explorador que se dedicó a mapear los extremos del planeta. Ricardo Pájaro. Planeta. Ándale. El Ricardo Pájaro. El Ricardo Pájaro. Entre Evelyn Pájaro. El Evelio. Evelio Pájaro. Ricardo Evelio Pájaro. Entonces, entre 1920 y 1930, este vato era muy famoso. En medios, en todo, en periódicos y tal. ¿Por qué? Porque era un explorador así chido. Ajá. Entonces este vato sobrevoló el Polo Norte, hizo expediciones a la Antártida, Ajá. escribió libros y dio conferencias de sus viajes, ¿no? Sí, a huevo. De las cosas que veía, tal. Entonces en 1946 a este vato le asignan la operación High Jump. Ok. Que fue una operación científica para probar aparatos militares en condiciones extremas. Enviaron a más de 4,000 militares, 13 barcos, 13 aviones y... 33 aviones y helicópteros. Ajá. Se estimaba que esa expedición iba a durar 8 meses, pero fue suspendida después de 2 meses de estar ahí. Ok. No explicaron bien el por qué fue suspendida, o sea, porque nada más duró 2 meses y se tenía considerado, o sea, llevaba provisiones para 8 meses. Ok. Pero las versiones oficiales decían que las condiciones eran complicadas. Y bueno. las versiones no oficiales dicen que se debió a anomalías. Cosa que sí puede ser, porque te acuerdas que te acabo de comentar en el cráter que había anomalías gravitatorias. Simón, sí puede ser, güey. Y magnéticas, güey. Magnéticas. O sea, y en ese tiempo no era como que pudieran contrarrestar ese tipo de cosas. Justo es a lo que voy. Uh-huh. Llegaban como señales que los equipos no podían identificar. Uh-huh. Que son anomalías magnéticas. Probablemente magnéticas o gravitatorias. Ajá. Probablemente magnéticas. Zonas en donde las brujas perdían señales. Las brújulas. Las brújulas, sí. Comenzaban a girar. Sí, por el magnetismo, yo creo. Entonces se dice que encontraron algo que no figuraba en ningún mapa. Ok. No especificaron qué, pero se decía que no estaba cartografiado. Ok. Ajá. Entonces jamás se intentó una hazaña similar. Ya después de esa no se volvió a hacer ninguna expedición así, militar. En teoría. Ok, en teoría. Oficialmente. Ok. Uh-huh. Años después se obtuvo un diario no oficial con la fecha de 1947. Y este diario no oficial era de Richard. Este vato relata haber cruzado una zona del interior antártico. Ok. Pero ese vuelo no fue oficial, ya que esa zona no estaba en las rutas oficiales. Uh-huh. O sea, esa ruta que estaba sobrevolando no estaba planeada. Ok. Entonces, el 19 de febrero de 1943, durante el vuelo, los instrumentos de navegación le comenzaron a fallar. Las brújulas, como ya dijimos, giraban sin control y los altímetros subían y bajaban, que es como... los altímetros les ayudan a los aviadores a identificar si están yendo derecho o si están subiendo o bajando. Uh-huh. O sea, es un sistema de navegación, pues, para ellos. Uh-huh. Entonces, subían y bajaban así, sin ningún sentido, sin que él estuviera manipulando el... Sí. Lo que sea, el volante. No sé cómo se llama, güey. El Pues control, el timón. El timón. Es un tipo de timón, ¿no? Creo que sí es timón, de hecho. Simón. Uh-huh. Entonces, también a este vato, pues iba volando ahí y se le comenzó a apagar la señal de radio. Se fue a trapear las velocidades. Empezó, no la señal del radio, sí, güey. Ya o sea, sé. Empezó como primero como que sí se escuchaba, que sí, que no. Y después ya no se escuchó nada. Ok. Entonces, Byrd reporta que el paisaje de hielo comenzó a desaparecer y comenzó a haber un paisaje de valle profundo con extensiones montañosas. Ok. Que no figuraban en ningún mapa. Y también comenzó a ver ríos de agua cristalina y campos con árboles y vegetación densa, como si fuera un tipo de bosque. Ok.
Ajá. Pero al borde del valle comenzó a ver también criaturas de gran tamaño, lo que decíamos. Y él los describió que eran muy parecidos a mamuts. Ok. Entonces, de repente, estaba viendo eso, su avión dejó de responder y él comenzó a perder altitud, pero se sentía como si alguien más lo estuviera guiando. O sea, se sentía extraño, güey. ¿Sabes? Como si fueras manejando tu moto Ajá. o algún coche. Sí, sí, sí. De repente así de, güey, se está yendo solo chido. O sea, yo ya ni le estoy tocando Ok, ok. y pues no me voy a estrellar. O sea, Sí, sí, sí. no se siente como que me estuviera perdiendo el control en mala manera. Ok, ok. Ajá, como si tú fueras a tener un accidente. Sí, sí, sí. Sí, eso no es que estuviera cayendo o algo así, o No, sea, sino alguien lo estaba dirigiendo. alguien lo estaba Ujú. dirigiendo. Y se fue acercando hacia una cueva que parecía no natural. Ok. Sí, o sea, es de la forma en la que estaba tallada y hecha por fuera. Ujú. O sea, no se veía como rocosa, era como lisa. Ok. Ajá. Entonces, ya dentro de la cueva, la luz se tornó de blanca a cálida y amarilla. Ok. O sea, él se metió en la cueva. Lo metieron en la cueva. Ok, lo metieron en la cueva, pero con todo y avión. Sí, Ok. sí, o sea, el avión fue guiado hacia esa cueva. Ok. Yo supongo que Y era una cueva inmensa. Simón, sí, sí, sí. Y se metió en la cueva, sí. O sea, bueno, no se metió, lo metieron, te digo. Sí. Entonces, ya dentro en la cueva, te digo, la luz se tornó de blanca a cálida y amarilla. Pero extrañamente, Richard se sentía calmado y relajado. Ok. Y de repente vio dos objetos. Eso lo me- cuenta en el diario. Sí, sí, Ok, sí, ok. está en el Ok, diario. ok. Vio dos objetos en forma de discos metálicos. Como un platillo volador. Sí. Ok. Volando junto al avión, como si lo estuvieran guiando, lo que te Ujú. decía. Entonces ya lo guiaron a una ciudad con estructuras curvas, con el sin esquinas. Con- O sea, no tenían... Si alguien ha visto Dragon Ball, Ajá. ves que construyen como tipo semiesferas Sí, sí, o sí, sí, sí. formas como que no tienen, pues, esquinas, güey. O Sí, sea, sí, no sí, tienen... exactamente. O No sea, es son cuadrado. redondas, ajá, no son cuadradas. Ujú. Entonces, así eran estas construcciones. Ujú. Pero también había torres de cristal. Ok. Ajá. La vegetación describe que era abundante y extraña, o sea, como si estuviera en otro planeta, pues. Ok. Sí, o sea, sí sabía, él podía identificar, supongo que era vegetación, pero no sabía qué vegetación era. No sabía qué vegetación era y pues, Ujú. o sea, teniendo en cuenta que él era alguien que exploraba muchas zonas. Sí, probablemente ya tenía bien identificadas. Ah, mira, este es un bosque tropical, este es un bosque húmedo, este es un bosque, o sea, Ajá, árido, o sea, depende. Él ajá. ya sabía como ese pedo, ¿no? Sí, o sea, Y no caía en ninguno de los parámetros que él tenía. claro, y aunque no te sabes el nombre de las plantas, pues sí dices, güey, esto no es algo que yo haya visto antes en ninguno de mis viajes. O sea, Ok. pongo en contexto el que él era un explorador y que había hecho tal vez miles de viajes Ok. o cientos de viajes Ujú. y jamás había visto algo así. Ok. Entonces, algún tipo de plantas así. Y cuando bajó de la nave, o sea, de su avión, fue recibido por seres de apariencia humana. Ok. Estos seres eran altos, pálidos y de cabello largo. Ok. Ajá. Vestían unas túnicas ajustadas de material metálico, Ok. como si fueran algún tipo de armadura. O sea, Oh. no es como que se vieran metálicos, o sea, era de metal, Ok. Simón. Como una fibra metálica. Sí, Ok. como si fueran algún tipo de malla, pero eran Ajá. unas túnicas. Ok. Estos seres se comunicaron a través del pensamiento y le dijeron que su llegada no fue un accidente. Ok. O sea, desde el principio no fue... O sea, que él se desviara desde el principio y empezara a ver de repente paisajes pues que no pertenecían a la Antártida, que ya no había hielo, que ya había Sí. todo eso, no era un accidente y que esto tenía un propósito, que era entregar un mensaje. Ok.
Le explicaron que vivían en ese mundo desde hace miles de años, ocultos de la superficie, vigilando a la humanidad. Ok. Especialmente desde las bombas nucleares. Ok. Y que nuestras decisiones estaban empezando a afectar el equilibrio del planeta. No solo de la superficie, Sino del ecosistema sino completo. que también a los equilibrios energéticos y ambientales, pero también de ellos. Ok. Por eso ya como que les encendió las alertas, así de, óyeme, ajá, ¿qué te pasa? No estás Cámara, tronando viejo. cohetes. Ajá, No estás tronando cohetes. sí, básicamente era el vecino o la vecina acá chismosa que sale. Ya acá. cálmate. No mames, ya, ajá, agarren esos niños. Era No la les- Karen. Eran los Karens, Los Karens. Simón. Están ahí chismoseando, viendo qué hacían los humanos, porque pues ya están tronando cohetes, pero macizos. Sí, sí, sí. Le pidieron que entregara un mensaje a sus superiores. No dice bien qué mensaje es, pero supongo que es, pues que no, ajá, que Que no no andes tronando estuvieran cohetes. echando, Simón. Dile a tus papás que le voy a llamar a la policía. No, Le voy a llamar a los grises. policía, no. La policía. Entonces ya llegó con sus superiores Ujú. y le ordenaron guardar este viaje en secreto. Ok. Ahora, el diario no fue validado por nadie. Solo se difundieron, o sea, se empezó a dar a conocer ese diario porque se empezaron a enviar copias anónimas. O sea, se cuenta Ok. que yo lo encontré y te digo, oye, güey, ve esto. Y tú vas, escribes a mano la copia y luego vas y lo muestras así y así se fue distribuyendo Ok. de uno a otro, De mano a mano. de mano a mano. Aquí lo extraño es que después de esa misión, bueno, primero duró 2 meses, güey. O sea, duró hasta que pasó esto. Ok. Ajá, porque regresó y reportó, oye, güey, llegué aquí a un lugar que no corresponde, qué tranza. Ok. Estos güeyes se comunicaron conmigo, telepático. O sea, Ajá. imagínatelo llegando ahí con sus superiores y reportando esa locura, güey. Y su superior así como... ok. Lo voy a escribir en mi máquina de... En mi máquina de escribir invisible. Sí, después de ahí, o sea, coincidencias que podría ser Ujú. que esto sí fue cierto, es que Richard cambió su actitud frente al público de ser una persona entre 1920 y 1930 que daba conferencias, que estaba el público, que le preguntaban esto y respondía de sus Ujú. viajes y tal. Cambió, o sea, ya no daba conferencias, ya no hacía apariciones públicas, Ok. ni se volvió muy reservado, pues. Ok, ok. Y sus expediciones pasaron de ser científicas, porque esa expedición era supuestamente científica, Ok. a ser exclusivamente militares. Y Richard Byrd, el Ricardo Pájaro, murió en 1957 sin dejar ningún testimonio oficial. O sea, jamás él afirmó nada. Solamente se encontró un diario que estaba, que mencionaba su nombre Sí. y apellido, pero no, o sea, él jamás dio una declaración acerca de eso. Pues es como muy común, de hecho, después de investigar mucho como acerca de la Antártida, que pasen ese tipo de cosas, ¿no crees? O sea, como que silencien paso en el lago de Vostok, Sí, silenciado, güey. silenciado, o sea, Que no tengas acceso libre a... exacto. Pasó con Bert y seguramente ha pasado con muchos otros científicos que han sido como hasta cierto punto silenciados y me parece que es un común denominador de la Antártida. Simón. O sea, se sabe que obviamente hay muchos científicos que han sido silenciados, entre ellos pues puede ser incluso Tesla, pero pero me refiero a que sí intentan como casi
como un parámetro científico silenciar cualquier cosa que sea de la Antártida. Incluso si tú la buscas, yo me di cuenta porque yo estaba investigando de la Antártida en ChatGPT y realmente no me estaba dando nada. O sea, me estaba dando como una versión adaptada a lo que es científico y me estaba dando una explicación que yo no le pedí. O sea, me estaba dando explicaciones de por qué eso era falso. Y es como, yo no te pedí si es falso o es verdadero. O sea, te pedí que me dieras los datos de esto, ¿no? Por decir de alguna cosa. Puro dato, o sea. Sí, dato. Y no me podía dar datos. O sea, me decía, no, pero es que es falso. Y yo sí, ok. Entonces, o sea, hasta cierto punto siento que hay mucho sesgo en cuanto a la difusión de información en la Antártida. Sí. Porque, o sea, sí tienes que investigar de una manera como más profunda para saber un poquito de más cosas. Uh-huh. Porque realmente no hay Sí, o sea, no se difunde como se tiene que ser. Por ejemplo, yo investigué de algunas criaturas como las que mencionaste ahí que tal vez conoció Bird o que tal vez vio Bird desde lejos. Hubo un barco japonés que se llamaba el Soya. Uh-huh. Ese barco Soya, S-O-Y-A, como la salsa. Como la salsa. Sí, exacto. Este barco estaba tratando de entrar a la Antártida, o de rodear la Antártida, me parece, si no estoy yo mal. Y se encontró con una criatura igual, enorme, pero era un mamífero. O sea, que tenía cara de primate. Uh-huh. Y pero que era peludo completamente. Sí, sí. Le llamaron como Godzilla Antártico. Incluso se escribió un libro acerca del Godzilla Antártico. O sea, está documentado anecdóticamente, no científicamente. Simón. Pero no es el único. Muchos pescadores incluso han encontrado una cosa que se llama el Njungen. El Njungen es como un ser enorme, o sea, del tamaño de una ballena, sin pies, con dos brazos. Pero las ballenas no tienen pies, güey. No, ya sé, no estoy como... O sea, me estoy refiriendo a la ballena, pero nada más quería ejemplificar que no tenía como parte trasera, o sea, la parte trasera era como una cola. ¿Dijiste como una ballena sin pies? No, perdón, lo dije mal. O sea, es del tamaño de una ballena. Pues normal. Sí, y que tenía como una cola muy larga. Sí. Tenía manos, o sea, como de hombre, eso sí era humanoide, pero era humanoide como de aquí para acá. Ya. Y tenía cara humanoide, o sea, tal cual una cara humanoide, y dos brazos, humanoides con dedos y todo. Y a eso se le llamó el Njungen, y muchos pescadores lo han llegado a ver. Pero será del tamaño de una ballena. Del tamaño de una ballena, o sea, era una cosa enorme. Con brazos. Sí, con brazos, pero sin piernas, con cola nada más. Uh-huh. Y... ¿Pero tenía cara humana o no? Tenía cara humana, o sea, dos ojos, nariz. O sea, no exactamente igual a un humano, pero humanoide. Sí, humanoide, sí. O sea, a eso me refiero. Y se ha visto muchas veces. Hay incluso fotos, hay incluso como ilustraciones al respecto. Y hay muchas criaturas antárticas. Hay una... O sea, así como encontraron las huellas y al Njungen y al Godzilla antártico, también algunos expedicionistas y algunos científicos han encontrado una cosa que es como una araña del tamaño de una casa. O sea, que es una cosa enorme. ¿De una casa? Negra, sí. Y es una araña del tamaño, pero es una cosa enorme. ¿De una casa de dónde? ¿De satélite? ¿Una casa del Infonavit? Me asustaría si fuera del tamaño de Garturo, güey. O sea, imagínate del tamaño de una casa la que quieras, güey. O sea, tú pon la casa que quieras. La casa, ya me estoy valiendo verga. La casa de Will Smith. Exactamente, no tanto. O sea, una casa... Por eso más o menos. Ponte unos 10 metros. ¿10 metros? No, estoy mamando. Una casa del Infonavit, güey. Sí, anda, 5 metros. 5 metros. O sea, haz de cuenta, como de entre
3 a 5 metros. Pero una araña, pues obviamente de 3, 4, 5 metros es enorme. No mames, pero eso no mide una casa, güey. 5 metros no. No, Una casa, pero ya me güey. entiendes. O sea, que es como del tamaño de una casa de Infonavit si quieres, güey. Ok. Ajá, más o menos. O sea, como de unos... Si le tengo que poner medidas exactas que no sé, podría ser como... O sea, la manera en la que él lo describe es una... Es que, güey, 5 metros no es una casa, no mames. No, ya sé, pero me refiero de altura, güey. O sea, no al cuadrado. Ah, altura. O sea, de altura. Y no creo que hayan sido 5 metros. Sí, yo creo que son menos. Y yo creo que de la manera en la que él lo describió es que era como 2 de sus camionetas. Ya. O sea, él iba por una... Él iba en ¿Qué una camioneta tenía, güey? Creo que era una Cherokee, creo. Y Ya. pero... 2 Cherokees. Sí, pon tú 2 Cherokees. Y De o caño, sea, güey. que yo diría que sí es más o menos como unos 3 metros, 5 metros. Ahora, imagínate una araña así, negra, enorme, que te esté persiguiendo. No mames. Es que 5 metros, por ejemplo, normalmente, digamos que el tamaño, por lo menos aquí en México, de una casa normal, Sí. del piso al techo son más o menos como 3 metros, güey. No, pero me refiero como una casa completa, güey. No, o sea, no, no. que ponte una casa de 2 pisos, normal, o sea... O sea, como 5 metros, Sí, más o menos. Simón. Y... O sea, imagínate una criatura así que te esté persiguiendo. De altura. De altura. Ahora, de ancho, más o menos, ¿cuánto? No tengo idea. O sea, si medías de entre 4 a 5 metros, yo creo que de ancho debe haber medido como unos 6, 7 metros. Bestia. Yo creo. O sea, No mames. sí, igual el güey está exagerando. Pero a ver, Pero por más que exagerara, o sea, ya y pon tú que hayan sido 3 metros y 5 de ancho. Ya es Aún un así es chingo. un vergo. O sea, dije, sí, sí, ya. no mames. Pero a ver, Pon tú que está pero el exagerando. güey, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pedo? ¿Cómo fue? Era una expedición. No dicen qué expedición. No dicen nombre. No dicen nada. O sea, se sabe de ese tipo de cosas Son datos muy vagos. por lo que anecdóticamente se sabe de un expedicionista a otro. O sea, de cosas que cuentan entre ellos. Simón. Y una de esas cosas se filtró. Y una de esas cosas es que se han encontrado criaturas enormes, Sí. estúpidamente enormes, dentro de la Hay más Antártida. relatos, sí. O sea, hay muchos relatos que tienen... Hay un cráter donde también se metió otro explorador y vio no sé qué cosa. Exactamente. La neta es que estuve investigando y sí, me encontré con varios. De hecho, también había escuchado el Soya y todo. Sí, sí, sí. Esos dos los había escuchado. Sí, esos son los más famosos. El de la araña no lo es tanto porque es anecdótico. Ese no tiene libro, ese no tiene nada. Pero el de la araña no lo había escuchado. El de la araña está cabrón. Y vi otro donde caen, bueno, el vato, no es como que caiga, pero se está en un cráter. Sí. Y encuentra como una tipo cueva. Y también le sale ahí. Pudo ser ese cráter que te digo. Ese sí tiene sustento científico porque ese cráter sí existe. Ese cráter sí existe. Ujú. Pero. Se llama el cráter Wilkie. Sí, es el cráter Wilkes, algo así. Simón. Y sí han O sea, sí habido- búscalo, un cráter Wilkes Antártida. Sí han habido como gente que llega a cráteres o encuentra cuevas Ujú. y encuentra cosas muy locas que ya les estaremos contando en próximos episodios. Porque Hay una cosa que se llama el hoyo negro de la Antártida. ¿Sí lo has escuchado? No, güey. El hoyo negro de la Antártida es un hoyo tal cual. O sea, no es un hoyo negro espacial. No, es un hoyo literal. Afroamericano. Es un hoyo que está en medio de un glaciar. Para que no nos censuren, güey. Sí, es un hoyo que está en medio del glaciar. En el... que es sumamente profundo. Pero que parece que alguien lo excavó. Porque, o sea, no parece que sea natural. Porque Ya. literal está en medio de la nada. Y es un hoyo que está hacia adentro y es enorme. O sea, hay muchas cosas en la Antártida que podríamos explayarnos un chingo. Pero nada más para darles una embarradita. Luego les vengo a explicar lo del hoyo negro. Ahora. De la Antártida. Ah, ok. Y Yo pensé que del tuyo.
Ese ya se la sabe. ya es bien conocido. Ese ya es bien conocido. No, pero sí encontré muchas experiencias así como, te digo, animales raros. Y la mayoría, lo que me caga es que son anecdóticas y que no dejan que haya registro. No. O sea, literal, aunque incluso alguien quisiera decir, mira, me pasó esto, o lo silencian o está loco. Ajá. Y es como de, pero ¿tú crees que tantas cosas que estén pasando en un mismo lugar sean todas falsas? Simón. Pues quién sabe. Pues puede ser también el mito, güey. Sí, también. Pero... Ay, no sé, güey. O sea, también te digo, está lo de la historia del Chaplin malvado. Del Chaplin malvado. Hay otra historia relacionada con Stargate. Oh, Stargate también con Getaway, o sea, con varios están buenos. Entonces ya habrá un segundo capítulo, sí habrá un segundo capítulo de la Antártica. De la Antártida, porque está loco, Está muy loco. Si te soy honesto, güey, yo pensaba que no iba a encontrar demasiada información de cosas raras que iban a pasar en ese... o sea, en la Antártida para este episodio. Ajá. Pero, güey, me llevé una sorpresa y hay más cosas. Hay un chingo de cosas. Y ¿sabes qué? Es lo que estábamos platicando, es lo que te digo que a mí me sorprende mucho. Que yo también estuve buscando, pero yo estuve buscando en ChatGPT y no me daba nada. O sea, nada, digamos que o trataba... ¿Sabes qué es lo que me sorprendió en ChatGPT? Que intentaba como explicarme por qué lo que yo estaba buscando estaba mal. Ya. Y es como, ok. O sea, como que yo no le pedía, o sea, me daba explicaciones que yo no necesitaba. O sea, yo, por ejemplo, si le digo lo del... no sé, criaturas antárticas, ¿no? Dime qué criaturas han encontrado antárticas. Me daba fósiles o me daba otras cosas. Y abajito me ponía, las criaturas antárticas no existen, es todo un mito y la chingada. Ok, pero ¿por qué me dices eso? O sea, normalmente si busco algo me das los datos, pero me pone abajo como cosas que dices, que esto no tiene sentido. O sea, como que tratan de tapar, incluso el mismo algoritmo trata como de tapar que no lo... Si no lo buscas bien, no lo encuentras. Sí. O sea, si no lo buscas bien, no lo vas a encontrar. O sea, sí necesitas hacer buen trabajo de investigación. De hecho, todo está como en sitios, de teorías alternativas. O sea, no hay como demasiada... No, o a veces también lo que pasa, ¿sabes? Que tú tienes que unir los puntos. O sea, tú ves una investigación científica. Sí, tienes que ir ves siguiendo. Otra que tiene valor científico y ves otra que tiene valor científico. Unes los puntos y dices, aquí está pasando algo raro. Sí, llevas un... Ajá. Sí, por ejemplo, el de Petty Race. Ajá. O sea, el mapa de Petty Race no estaba directamente relacionado con la Antártida. No. O sea, hasta que unes los puntos es cuando ya no tiene sentido. Simón. Porque normalmente el mapa, lo que te decía es que el mapa de Petty Race normalmente se encuentran como relacionadas con Sudamérica, con los viajes de Colón. Sí. Con otras teorías alternativas que van alrededor de ese mapa. Sí. Pero yo jamás había escuchado de la Antártida. Sí. O sea, la verdad es que la Antártida es un continente sumamente misterioso. Extraño. Y lo loco es que si en algunos miles o millones de años... porque también se me olvidó dar este dato. Ok. Un dato extra. Date. La última glaciación ocurrió hace entre 11,000 y 12,000 años. Sí, más o menos, sí. Y... O sea, terminó hace 12,000 años. Ajá. Y las cosas que se encontraron datan más o menos de esas fechas. Porque contexto, ¿qué cosas se encontraron? Bueno, como fósiles de vegetación, principalmente. Okay. Animales muy pocos, o sea, pero era más vegetación. Lo cual es rarísimo. Es rarísimo y nuevamente, o sea, tampoco se encontró evidencia de que haya estado habitado alguna vez. Sí, no, es que técnicamente, ¿cómo vas a habitar algo así? O sea, pero antes era, o sea, había vegetación y había animales. Es que lo que está científicamente comprobado es que antes sí había vegetación y animales, pero hace 100,000 años, hace 100 millones de años. O sea, actualmente, técnicamente, no había vegetación. Pero hay una teoría que también no mencioné, que va para lo que tú dices, que hace 12,000 años fue la última glaciación. Hay una cosa que se llama el cambio de los polos. Que dicen que
cada 12,000 años más o menos, los polos cambian. O sea, el sur es el norte y el sur es el... Ah, sí, pero no es como que se gire el planeta. No se gira el planeta, se gira el polo magnético del planeta. La polaridad, La polaridad. Y Es como si tu pila, en vez de donde tiene el más y el menos, ahora se voltean. Exactamente. O sea, pero no sin voltear la pila, solamente se invierten. Exactamente. Y eso causa un desastre enorme en la Tierra. Eso porque a pesar de que no se invierta el planeta, o sea, lo que pasa cuando se invierte la polaridad es que la polaridad es en gran parte lo que hace que el planeta gire. Entonces, al invertir la polaridad, el planeta por un segundo o unos cuantos segundos se para. Entonces, al pararse, imagínate qué pinche desvergue se va a crear en el mundo. Man. Al pararse. Ahora, eso no pasa. Eso científicamente no es cierto. Ya. Pero esa es una teoría alternativa que se cree que puede pasar. Ahora, yo creo que el cabrón que hizo esa teoría tenía un punto, pero no era pero tal vez lo exageró demasiado. Ya. Porque la polaridad se invierte naturalmente. O sea, eso es, pero... Eventualmente va a pasar, pero... Pero no tiene por qué pararse el puto planeta. Sí, no. O sea, ese es el punto. Sí. Ni por qué causar un pinche desastre masivo en un segundo, güey. No. Sí, no se voltea. Pero lo que sí puede ser es que cada 12,000 años haya alguna clase de cambio de ciclo que haga un cambio climático exponencial masivo. Pero no en un segundo. O sea, eso sí puede ser. Tal vez a eso se refería o tal vez eso es lo que él exageró, tal vez por amarillismo, pero tal vez eso sí pueda llegar a pasar, porque eso sí, o sea, cambios climáticos así... Sí, claro, sí, ha pasado un chingo. Han pasado un vergo y sí son bastante seguidos, realmente no es algo raro, o sea, ahora, no es nada raro. Otra cosa que he estado pensando, ¿será que las civilizaciones antiguas o que han estado aquí en este planeta saben algo o conocían algo de por qué no habitar ese continente? Puede ser. Porque al final de cuentas es un continente. No, pero también es un continente que no tiene nada. Yo sé, pero en algún momento lo tuvo. Pero no cuando había hombres, técnicamente. Ok, pero ¿qué tal si en algún punto sí hubo alguna civilización que vivió a la vez o en ese entonces donde sí pudo ser y jamás habitó ahí? Pudo ser también, sí. Es cierto. Porque sabían algo que pues esa cosa no se debe, o sea, ese continente no se debía de habitar. Sí, exactamente. O tal vez sí hay civilizaciones dentro de la Antártida, solo que son subglaciares. No, pero parte, o sea, como el lago ¿sí? de Boston. Pero parte también tomemos en cuenta que era Pangea. O sea que antes todos los continentes, los continentes estaban juntos. Sí. Entonces, aún así no hay... Sí. O sea, no hay evidencia o algún hallazgo que indique que estuvo habitada alguna vez. No. O sea, eso también es raro, ¿no? Que... Pues es que Pangea fue hace millones de años. Entonces, o sea, pon tú que... O sea, yo creo que... O mi teoría personal es que sí hay algo ahí raro. Y yo creo que sí hubo alguna civilización en la Antártida. Pero... Mi teoría está muy loca. Mi teoría es que pudo ser la Atlántida. Pero, o sea, en la Atlántida, o sea, ¿te acuerdas que era el mar? O sea, y que eran círculos concéntricos con me acuerdo que vivía ahí yo. O sea, lo que conté me refiero que eran como círculos concéntricos y estaba el mar y la tostada. Sí. O sea, tal vez la Antártida es la Atlántida. O sea, ahí está la Atlántida, pero cubierta de hielo completamente porque se hundió. Entonces, al hundirse, probablemente creó un continente que eventualmente se separó. Ya. Pues no sé si tengas algo más que agregar. Ya sería todo. Recuerden darle like, darle follow. Ya pronto estaremos subiendo los TikToks. Seguramente para cuando esté este episodio ya van a estar los TikToks a huevo.
Si este es su primer... Nos vamos a poner a bailar un rato. Un rato. Nos vamos a encuerar. encuerado, Voy a enseñar sí. mi escote. Si este es su primer episodio, por favor vayan y vean los demás, también están cool. Y pues nada, que si nos están viendo el mismo domingo, espero que tengan una linda semana, que les vaya muy cool. Y pues esperamos también sus teorías locas en los comentarios. Así es. Y muchísimas gracias. Y que tengan un muy buen día, una muy buena tarde y una muy buena noche. Bye.